Hola a todos, estamos aquí en Ginés Guitarra y tengo un invitado especial, el maestro Gustavo Niño, compositor y guitarrista colombiano, a quien le doy una calurosa bienvenida y le doy muchísimas gracias por por aceptar la invitación a esta conversación. No lo llamo tanto una entrevista, sino más bien una conversación, un diálogo en torno a la guitarra, en torno a la música. Entonces, maestro, bienvenido a Ginés Guitarra. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Hola, Franci, maestra. Bueno, igualmente muchas gracias por esta invitación y querer conversar sobre diferentes aspectos relevantes, ya sea a la música, a la guitarra o a la vida, ¿no? Estoy dispuesto a compartir mis experiencias. Qué bueno, maestro. Me gustaría saber, tuve la oportunidad de investigar sobre su biografía, ya que hice como un documental acerca de la suite del presagio, y allí estuve contando aspectos de su vida, pero nos gustaría escucharlo de parte de usted mismo. ¿Quién es Gustavo Niño? Cuéntenos sus inicios en la música y bueno, de la vida en general. Bueno, es una pregunta como difícil de contestar. Imagínate uno mismo hablar quién es, ¿no? Más bien entonces si lo vamos, digamos, como a enfocar hacia la música. Yo empecé, como dice mi mismo apellido, muy niño. Empecé más o menos entre los 10 y los 11 años, eh, porque fue interés de mis padres de que aprendiera algún instrumento de música. Entonces, conciencialmente, un compañero mío del colegio pues estaba como aprendiendo a tocar la guitarra. Sus padres eran amigos de mis papás. Entonces ellos le preguntaron, bueno, ¿y este profesor será que puede ir a la casa para que le enseñe guitarra a Gustavo? Entonces se comunicaron con el maestro Antonio Gil, aún recuerdo su nombre, imagínense, eso fue hace ya 41 años más o menos, y lo tengo muy presente a esa persona, porque don Antonio en esa época quizás tendría unos 70 años y yo tenía 10 u 11 años, ¿no? Entonces, ahora digamos como que valoro mucho cómo esa persona pudo y logró interesar a un niño a tocar la guitarra de una manera bastante práctica, en el sentido de que él me enseñó fue la guitarra a través de canciones. Entonces yo aprendí fue a hacer los acordes, a hacer las melodías punteadas, digamos de muchas músicas de la época, y sobre todo de música andina colombiana. Bueno, yo diría que en general colombiana, porque también yo cantaba cumbias, cantaba algunos joropos, ¿no? Pero esencialmente como la música andina, o sea, pasillos, bambucos, guabinas, torbellinos, ¿no? Entonces imagínense un niño de 10 años en 1980 y, ¿qué? 83, 84, tocando ese tipo de música, ¿no? Y eso era a veces en las reuniones sociales, pues que me ponían a tocar y lo que yo hacía era cantar música colombiana, ¿no? Entonces ese inicio me parece muy importante porque eh, valoro precisamente, además de lo que me enseñó don Antonio, valoro la música sin ningún, digamos, como tapujo de qué tipo de música es, sino más bien como de relacionarla con que para mí es buena o mala, pero para mí, no porque yo lo diga, lo es, ¿no? Entonces eso ha sido bastante importante en mi vida, diría yo. Esos son mis inicios con la guitarra. Qué importante como marca la vida de una persona, alguien que, y de pronto era una persona mayor, para completar, ¿no? Una persona mayor que supo encaminar a un niño. Hoy en día yo lo veo complicado. Personalmente lo digo porque a veces los niños, sí, les gusta la música, les gusta la guitarra, pero llevarlos a que les guste la música colombiana es más difícil. Ellos van a querer es como aprender lo que está ahorita de moda, y qué bueno que tuvo esa experiencia con ese maestro, con ese profesor que lo marcó y lo llevó. Algo importante es que mis papás, a pesar de que no son músicos, siempre hubo mucha música en mi casa. Es decir, digamos, los gustos de entre ellos dos pues, eran bastante diferenciados, que en cierto modo eso también pues, enriquecía como el entorno, ¿no?
el hecho de que mi papá, digamos, fuera muy aficionado, o es, porque pues ambos viven todavía, muy aficionado a la música afroantillana. Entonces, digamos, yo conozco mucho sobre Cortijo y su combo, sobre el trío Matamoros, Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. el trío La Rosa, ¿no? Ese tipo de músicas. Y por el lado de mi mamá, pues estaba que ella le gustaba la música de los 70s, ¿no? Pues fue parte, digamos, de su juventud. Entonces yo escuchaba a los Black Stars, el Loco Quintero, ese tipo de música que es bailable, ¿no? Pero sí coincidían como en la música colombiana. Entonces yo recuerdo que había muchos LPs de Garzón y Collazos, de Luis Ariel Rey, eh, inclusive hasta de Lenita Vargas, ¿no? Entonces, ese entorno, digamos, de estar escuchando todos los días, porque todos los días se escuchaba música en mi casa de esa manera, eh, alimentaba como ese criterio que luego fui construyendo de simplemente, no, esto es malo porque es malo, sino porque realmente es lo que yo pienso acerca de eso, ¿no? Y lo acepto o no lo acepto, ¿no? Qué bueno, esa mixtura de géneros musicales lo llevaron a ese amor y esta persona como que reafirmó ese amor hacia la música. Claro, entonces imagínate, yo aprendiendo, tocaba pues obviamente los pasillos, los bambucos, pero también cantaba canciones de José Luis Perales, mejor dicho, la música pop o popular de la época. Estamos hablando de los años 80, que yo considero que es una década bastante importante en este tipo de músicas porque había mucha calidad en todo sentido. O sea, desde la salsa, de la música antillana, desde las baladas españolas, ¿no? Los cantantes españoles, cantantes mexicanos, los argentinos. Además de eso, pues el obvio avance de la música pop de los Estados Unidos, ¿no? Entonces valoro mucho esa década porque en toda esa cantidad de géneros y estilos musicales había muy buena calidad. ¿En qué momento comenzó con la guitarra ya así, por decirlo, la guitarra clásica, la guitarra acústica? Porque también tuvo acercamiento con la guitarra eléctrica. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Entonces vuelvo y retomo la misma década de los 80, en donde pues estuvo en furor el desarrollo de Michael Jackson, de Madonna, estos cantantes pues norteamericanos de muy buena calidad, pero también habían otros estilos de música que fueron, digamos, avanzando, y sobre todo en el hard rock o en el heavy metal, ¿no? Entonces imagínate que en el año 86, 87 estaba, digamos, como saliendo en furor el grupo Metallica, los grupos de Iron Maiden, estas bandas pues ya legendarias, ¿no? White Snake, Motley Crue, todos estos grupos con una sonoridad bastante, yo diría, original para su época dentro de ese tipo de músicas, y que un amigo que lo considero mi hermano, Andrés Jiménez, fue como una influencia hacia eso. Entonces fuimos como metiendo en ese tipo de música y admirando y llegando como a conseguir todos estos discos, estos LPs, y me encantó. O sea, me fui metiendo como en ese tipo de música en donde la conformación instrumental, pues lo principal son las guitarras eléctricas, ¿no? Entonces esa sonoridad me llamó mucho la atención. También en el colegio que yo estudié, en el San Luis Gonzaga, pues había una guitarra eléctrica bastante ordinaria, pero pues yo tenía como acceso a ella, ¿no? Entonces lo simpático es que cuando yo tocaba la guitarra yo me preguntaba, pero ¿por qué a mí no me suena la guitarra como suenan esas grabaciones, ¿no? Entonces iba descubriendo a través de cuando empezaron a surgir los videos musicales, es que eso tiene un amplificador y tiene unos efectos y tiene no sé qué, ¿no? Entonces, y aquí en Cali o en Colombia se iban consiguiendo unas revistas relacionadas con ese tipo de instrumentos como la Guitar World, la Guitar Player, ¿no? Entonces yo me pasaba a veces horas y horas en la Librería Nacional mirando esas revistas y, o sea, fue como encontrando esa pasión hacia la guitarra eléctrica, ¿no? Por ese tipo de música. También yo alternaba la guitarra eléctrica con el bajo eléctrico. Como estamos en la década de los 80, pues esa época fue aquí bastante un boom, digamos, con la salsa. Entonces yo alternaba, además de tocar la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, pero en grupos de salsa.
que también me encanta ese tipo de música de todas formas. No por ser caleño, simplemente porque me gusta. Bastante polifacético. ¿Y en qué momento tomó la guitarra acústica ya como más seriamente? Claro. Yo creo que a la gran mayoría de todos nosotros, cuando salimos del colegio, pues en cierto modo no tenemos como algo definido en lo que queremos estudiar y luego ser en la vida, ¿no? ¿A qué sí nos vamos a dedicar en la vida? Además de la música, que yo lo tenía más como un hobby, ¿no? A pesar de que era una pasión bastante arraigada, pero también me gustaba, digamos, el dibujo, entonces me relacionaba mucho con la arquitectura. También tal vez me gustaba, bueno, me sigue gustando la parte como visual a través de la fotografía, del cine, todo este tipo de cosas. Entonces, y también, digamos, me destacé un poco en la matemática, en el colegio, ¿no? Cuando salí del colegio, lo primero que me presenté fue algo que yo no sé por qué lo hice, pero es que odontología, pero yo no me veo como odontólogo, simplemente no sé por qué. Pero sí me gusta la medicina y todavía me sigue gustando, digamos, lo relacionado con esa rama, digamos, del conocimiento y ese tipo de práctica, ¿no? Pero tampoco me veo ahora yo como médico, como cirujano, porque, wow, parece muy, muy tenaz. De pronto lo hubiera tomado por el lado de la investigación, tal vez, ¿no? Entonces, yo me gradué en el año 90 y en el año 91 tuve la oportunidad de viajar a México, unos contactos que tenía mi papá, porque supuestamente iba a entrar a estudiar a medicina ya en la UNAM, México, ¿no? Pero eso nunca se dio, entonces me tocó devolverme, estuve alrededor de unos 20 días, 15 días en Ciudad de México. Cuando volví, pues yo que estaba así, sin nada que estudiar, ¿no? Ese lapso de todas formas fue bastante fundamental porque yo sí quería estudiar algo. Me sentía como wow, yo quiero estudiar, quiero hacer algo. Entonces mi papá simplemente me dijo alguna vez, ve, ¿y por qué no vas y te presentas al IPC? El IPC es el Instituto Popular de Cultura aquí en Cali. Él lo conocía porque él hacía muchos años había hecho unos cursos de teatro precisamente en el IPC, por eso sabía él de esa institución. Entonces yo con mucho ánimo, inclusive me fui hasta con el pasaporte, por si de pronto ya habían pasado las fechas de los exámenes o de admisión, ¿no? Afortunadamente no, alcancé a inscribirme al IPC. Sin embargo, yo seguía con la idea de presentarme a la Universidad del Valle a estudiar medicina. Entonces me pasaba mucho tiempo leyendo libros de biología, de anatomía, leyendo matemáticas, haciendo ejercicio, o sea, mejor dicho, preparándome para el examen de admisión. Cuando ya ingreso al IPC, que creo que todavía lo sigue siendo, es una formación nocturna, o sea, las clases son en la noche porque está pensado más bien para gente adulta, que tenga pues, digamos, como otras actividades, pero tenga la oportunidad de estudiar y formarse de una manera, digamos, un poco más profesional, ¿no? Entonces, cuando ya estoy en la institución, empiezo a descubrir un mundo que desconocía, que era más que todo como el mundo, digamos, realmente de la música, en cuanto a la historia, en cuanto a la armonía, las formas, o sea, lo que hace precisamente una parte de la música, que es ese conocimiento, ¿no? Y entonces empiezo a descubrir, digamos, a Chopin, un poco más de Mozart, un poco más también de las músicas colombianas más a fondo. Y también los profesores de guitarra, cuando ya empiezo, pues como yo ya tenía, digamos, un desarrollo bastante avanzado, llamémoslo así, pero de una manera más bien como autodidacta, y empiezo a conocer el repertorio de la guitarra solista, y yo decía, wow, es que la guitarra se puede tocar así también. ¿Por qué? Porque nunca había visto, aquí pues en Cali tal vez sí se ha presentado algún guitarrista clásico, ¿no? Pero jamás había ido o visto un guitarrista de esos. Y coincidencialmente, por esos mismos años, cuando ya ingresé al IPC, por aquí en Cali estuvo un guitarrista cubano que se llama Miguel Bonachea, que vivió muchos años incluso aquí en Cali, fue también el decano de la Facultad de Música de Bellas Artes, o sea, el Conservatorio Antonio María Valencia. Entonces él dictó un taller ahí en el IPC. Entonces, claro, yo quiero ir a ese taller, a ver. Entonces yo sí, lo normal, ¿no? O sea, que alguien sale, toca, el tallerista pues hace sus observaciones y sus sugerencias,
pero al final todos insistíamos que tocara. Pues, que no, o sea, queremos ver a ver cómo suena esa guitarra que tiene, ¿no? Nunca se me olvida que él tocó, finalizando ese taller, el rondó Opus 2 número 2 de Dionisio Aguado, el rondó en la menor. Para mí eso fue como ya la explosión de emotividad, porque yo cuando él tocaba yo decía, es que la guitarra se puede tocar así, yo no puedo creer. Y sobre todo recuerdo mucho la parte, hay una parte donde hay un ostinato con el bajo en la nota La, y entonces va haciendo, digamos, las otras voces, ¿no? Eso lo relacioné mucho, digamos, con la música del rock progresivo de los 70s y los 80s, que tienen esas notas ostinatos en los teclados y en el bajo, y los instrumentos van haciendo otras armonías, ¿no? Y yo, wow, es que eso se parece a la música de Yes y todo. Estamos hablando en esa época yo tenía 17 años, más o menos, ¿no? Entonces eso fue como muy definitivo, el querer como aprender a tocar la guitarra de esa manera. Y una vez escuchó este guitarrista, después que otros referentes tuvo en la vida para seguir, qué maestros, guitarristas o músicos tuvo para inspirarse. Claro, pues aquí en Cali pues nació uno de los grandes guitarristas de Colombia, que se llama Ricardo Cobo. Entonces, pues a pesar de que él vive hace muchos años en los Estados Unidos, pues como su familia es de aquí de Cali, pues él venía simplemente a visitar a su mamá y a su papá, pues en esa época, y siempre daba conciertos, ¿no? Es más, tengo una anécdota bastante interesante que puedo contar. ¿Eso qué año habrá sido? No, creo que fue en el 93 o 94. Que cosas de la vida, aquí en Cali se presentó ni más ni menos que David Gilmour, que pues, fue mucho tiempo el guitarrista de Pink Floyd, y Roger Daltrey, no recuerdo qué otro guitarrista. Y ese mismo día se presentaron en el Teatro Municipal de Cali Héctor González, que es otro excelente guitarrista, y Ricardo Cobo, con la Filarmónica del Valle de aquella época, el mismo día. Eso me puso un paralelo así bastante difícil, como de decidir a quién iba a ver, porque de todas formas mi admiración hacia David Gilmour será para siempre, ¿no? Claro. Sin embargo, yo dije, no, nunca he ido a un concierto de guitarra y orquesta, y yo quiero ir a escuchar. También ese día fue bastante importante para mí, porque Ricardo Cobo indudablemente es un guitarrista excepcional, y ese día tocó maravillosamente. Tocó el concierto elegíaco de Leo Brauer. Y eso fue para mí otro impacto sonoro bastante interesante. Ahora, ¿qué también es lo interesante? Digamos, tal vez en este momento que estamos haciendo esta entrevista, es muy fácil uno decir, sí, tocó el concierto elegíaco de Leo Brauer, porque gracias a las nuevas tecnologías, pues uno simplemente puede entrar a YouTube o a alguna de estas plataformas y escucharlo, ¿no? En esa época, ¿no? Estamos hablando de hace 30 y pico de años, en donde si no tenías una grabación, ya sea en cassette, LP o CD, pues no tenías acceso a esa música, y mucho menos a la partitura, ¿no? Ahora digamos que hay ese tipo de facilidad, y tal vez eso también lo ha hecho un poco difícil, porque antes nos costaba tal vez un poco más de trabajo tener el acceso a esa información, ¿no? No quiere decir que lo valorama, tuviese más valor, no. Es como digamos, la practicidad en tener ese tipo de repertorios o de materiales que en cierto modo era bastante limitado. Sí, de pronto obtenerlo era un logro tan grande porque era tan difícil, y ahorita, bueno, tenemos tanta facilidad. ¿En qué momento comenzó a componer? Bueno, la composición fue como el resultado de la práctica del arreglo y la transcripción musical. Empecé a componer en el año 2000,
también por como, yo no hablo como una necesidad, sino más bien como que el momento me llevó, el momento pues que estaba viviendo en mi vida en ese año, me llevó a querer como hacer algo que fuera netamente mío, ¿no? A través de la música. Entonces pues en esa época vivía en Bogotá, que para mí pues fue un momento bastante difícil porque la ciudad además estaba teniendo una transformación bastante importante que creo que la que está sucediendo ahora con lo del metro, pero en esa época fue la construcción de Transmilenio, ¿no? Además que yo vivía en la Caracas, muy cerca de la Caracas, y entonces me tocó todo ese proceso y ese desorden urbanístico tan denso que es, pues, que se vive día a diario en la ciudad, ¿no? También fue la época de las famosas tomas guerrilleras a punta de cilindros de gas, ¿no? Y que los medios televisivos, los noticieros a veces lo pasaban como si fuera simplemente TNT o como si fuera una película común y corriente, pero era lo real, o sea, algo que estaba sucediendo de verdad en el país. Mucha carga emotiva, de muchos hechos propios y del país que me llevaron como a querer hacer algo a través de la música. Entonces, siempre que alguien me pregunta sobre la composición, yo doy ese consejo. Primero haga como, conozca muy bien los estilos musicales de los compositores que usted considera importantes para usted y adapte, arregle, estudie, analice, ¿no? También tuve la oportunidad en el conservatorio cuando ya, después de terminar el IPC, yo seguí en el Conservatorio Antonio María Valencia y en el año 97 se formó como un ensamble de guitarras, éramos 5 guitarras y un contrabajo, entonces yo hacía las adaptaciones y los arreglos para esa conformación, porque no existían, ¿no? Y en ese grupo yo no tocaba la guitarra, sino la guitarra requinto, entonces para ampliar un poco el registro. Entonces eso me obligó a buscar material de muchos tipos de músicas, incluyendo conciertos de Vivaldi, incluyendo obras de compositores colombianos académicos o músicas populares, ¿no? O sea, tratar de como aportar un repertorio para ese tipo de conformación, pero que eran netamente míos porque no existían esos materiales, ¿no? Las composiciones, ¿cómo las realiza? ¿A través de una inspiración o siente como que hoy quiero componer o un encargo o todas las anteriores? Y si se inspira, ¿en qué se inspira? Sí. No, todo puede tener precisamente un objetivo o varios objetivos, ¿no? Las primeras surgieron como esa experimentación, ¿no? Aunque todavía lo sigue siendo. Esa experimentación de, bueno, yo he tocado X cantidad de repertorio, digamos, del repertorio de la guitarra de X compositores de determinadas épocas. Es decir, como guitarrista, llamémosle no clásico, sino más bien guitarrista solista, académico. Entonces, sí es importante conocer el repertorio de los compositores clásicos, o sea, hablando de Fernando Sor, de Carulli, Giuliani, Gragnani, Legnani, en fin, toda esta cantidad de compositores italianos, españoles. También es importante luego conocerlos ya los posrománticos, o sea, Villalobos, Ponce, Lauro, Barrios, ¿no? Que es importante tocar Leo Brauer, ¿no? O sea, que es, digamos, como lo que hace realmente a la guitarra clásica ser guitarra clásica, ¿no? Entonces, ese conocimiento, digamos, del instrumento, y que yo no solamente me he enfocado como en tocar, sino como en aprender de la música para el instrumento, y lo he aplicado tanto para la composición como para los arreglos, ¿no? Entonces hay muchos proyectos que he ido desarrollando actualmente de adaptar música de compositores colombianos de comienzos del siglo XX llevados a la guitarra, porque digamos, conozco en cierto modo como el repertorio original del instrumento de esa época, y obviamente van a haber rasgos comunes que se pueden aplicar y llevar a la guitarra, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y también puede ser el objetivo de que sea un contratado, o puede ser porque simplemente yo quiero hacer, digamos, como una serie de música para determinado tipo de objetivo, ya sea técnico, instrumental, o sea netamente musical,
o simplemente porque quiero hacerle un homenaje a mi mamá, o a mi esposa, o a mi hijo, o a mi amigo, a mi hermano, o a la institución donde he trabajado, no, eso me parece que es normal porque es muy humano, ¿no? Uno puede planificar, digamos, como el tipo de sonoridad, puede planificar la estructura de la obra, puede planificar, digamos, como el tipo de armonía, el tipo de textura, ¿no? Sí, no sé, Muchos a veces, caminos. a veces se toma la composición como la inspiración divina de algo, y yo diría, además de eso, es porque tiene un conocimiento bastante sólido sobre el contenido general de la música, ¿no? Ujú. Entonces, el hecho de tener esas herramientas, pues en cierto modo te va a dar un soporte para hacerlo, pero no lo es todo, porque la misma historia nos ha mostrado grandes músicos que no han tenido esa formación y simplemente han sido grandes músicos. En la guitarra tenemos a Paco de Lucía, por ejemplo, ¿no? Ujú. Semejante monstruo de guitarrista y semejante músico, un monstruo de músico que fue, pero él mismo a veces se sentía un poco inferior a otros músicos porque él no había pasado pues por ese tipo de academia, ¿no? Nos gustaría saber sobre sus obras. Cuéntenos, maestro, sobre estos trabajos que ha sacado. También ha hecho transcripciones y actualmente se encuentra en algún trabajo de estos, algún proyecto. Sí, bueno, las publicaciones de los libros realmente han sido de partituras, ¿no? Y esas partituras han sido de adaptaciones, algunas versiones y también composiciones propias para la guitarra, ¿no? Y algunos ensambles. Sin embargo, hace 2 años, estamos hablando del año 2023, me puse como la tarea, tal vez lo dije hace un rato, digamos como de impulsar y visibilizar el repertorio de compositores nacionales a través de la guitarra. ¿Y por qué con la guitarra? Se podría decir que hay una brecha histórica de la música para el instrumento en Colombia, digamos entre el año 1890 y 1940 tal vez, en donde por lo menos yo no he encontrado repertorio para el instrumento de compositores nacionales. Entonces, como no existe ese repertorio, entonces digamos dije, pues hagamos lo que muchos otros compositores también hicieron, ¿no? Es que adaptar música ya sea tradicionales o de compositores de la época al instrumento. Entonces, en esos libros he hecho algunas adaptaciones, por ejemplo, música de Luis Antonio Calvo, como Los Cuatro Intermezzos, Madeja de Luna, una danza muy bella, ¿no? También me puse el reto, por ejemplo, de adaptar a la guitarra la fantasía sobre 2 temas colombianos o motivos colombianos de Pedro Morales Pino. Es una obra para orquesta sinfónica, pero entonces me puse en el reto de pasarla a la guitarra, ¿no? Además que es una obra bastante bella y yo diría que es una obra bastante significativa para el país porque nos muestra precisamente cómo sonaba parte de la música que se hacía a finales del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX, ¿no? Hace 2 años se celebraron 130 años de nacimiento de un compositor de Cali que se llamó Hernando Sinisterra Gómez. Entonces, este compositor, que era pianista también, digo yo que representa al músico de la música que se hacía en la ciudad. Y yo no diría solamente en Cali, sino a nivel nacional e incluso en América, en donde este tipo de repertorio está, digamos, como encasillado en lo que se denomina como música de salón o música doméstica, ¿no? O sea, esas pequeñas piezas musicales que se tocaban, inclusive se bailaban pues en las reuniones sociales
ya sea en casas particulares, haciendas o en salones sociales de aquella época, ¿no? Entré en contacto con esa música porque en el 2018, que fue la última participación que hice en el Mono Núñez, en el Festival de Música Andina Colombiana, que se hace en Ginebra Valle, y ese año precisamente también se celebró, bueno, no recuerdo cuántos años eran de el fallecimiento del maestro Sinisterra. Él murió en el año 58, entonces tal vez eran como 70 años de fallecimiento de este maestro. Entonces, ese concurso, además de impulsar, digamos, como la música pues andina tradicional colombiana, siempre hace homenaje a un compositor o dos compositores, ya sea compositores que solamente hicieron o hacen música vocal o también música instrumental. Entonces, Sinisterra pues nunca escribió para la guitarra, entonces a mí me tocó hacer una adaptación de una obra de él. A mí me asignaron Sensitiva, una danza. Entonces, cuando yo empecé a hacer la adaptación, yo, wow, pero es que esto se parece mucho a Barrios, se parece mucho a Tárrega, ¿no? Por el tipo de armonías, por el tipo de estructuras, por las formulaciones melódicas, ¿no? Entonces me fue como práctico hacer esa adaptación. No es que sea fácil de tocar, sino que, digamos, poder llevar ese lenguaje al instrumento relacionado con el conocimiento de estos compositores. Incluso algo que hice para esa obra está en mi menor, y la parte, pues digamos, la estructura son muy comunes, que son 3 partes. La parte B se encuentra en sol mayor y la última parte se encuentra en mi mayor. Entonces, como es una música muy relacionada con los ejes tonales, digamos, normales o tradicionales, si estamos en mi menor, entonces va a aparecer mucho la armonía en si 7, con la dominante, que sería ese tipo de acorde. O sea que ese bajo del si va a aparecer muchas veces en ciertas secciones, ¿no? Entonces el hecho de estar buscando dónde tocar esa nota si, ya sea en la quinta cuerda en el segundo traste, o en la sexta cuerda en el séptimo traste, o la cuarta cuerda, bueno, en fin, ¿no? Los que conocemos la guitarra pues saben de qué estoy hablando. Y era muy incómodo porque a veces había que desplazar la mano izquierda y ese bajo se iba a apagar. Entonces yo dije, no, y más bien, ¿por qué no subimos la quinta cuerda un tono, la ponemos en si, para que ese bajo quede al aire, pueda quedar resonando y poder hacer más fácil el desplazamiento de la mano izquierda, ¿no? Entonces tiene un cambio de escordatura, que es ese, afinar la quinta cuerda un tono más arriba para lograr de que esa nota si, que va a aparecer muy reiteradamente en la obra, pues no se apague, ¿no? Ese tipo de detalles, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo decidir la afinación del instrumento de acuerdo al desarrollo armónico o de la misma obra, o escoger la tonalidad, porque tal vez la pude haber bajado a re, y más bien no haber cambiado la quinta, sino haber bajado la sexta a re, ¿no? O sea, determinar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esa obra me pareció fantástica, porque lo es, y que tiene una sonoridad muy acorde precisamente en el momento histórico. Entonces entré en contacto con los familiares de este compositor. En este momento, pues los familiares del maestro Sinisterra, pues son sus nietos. Yo siempre digo, a manera como de graciosa, es de que cuando uno dice nietos, pues siempre se imagina pues unos niños, ¿no? Pero resulta que los nietos del maestro Sinisterra ya son personas bastante mayores. Entonces entro en contacto principalmente con Jorge Humberto Escobar y Marta Lucía Roldán, que son nietos pues del maestro Sinisterra, los cuales tienen todo el material original del maestro, o sea, el manuscrito. Sí. Desafortunadamente mucha de esa música se perdió. Entonces, digamos, lo que queda es un repertorio considerable, una cantidad considerable, pero que siento que es un patrimonio bastante invaluable, que hay que conocerlo porque hace parte de la historia, no solamente de la música, sino del contexto de la ciudad, ¿no? Porque nosotros como músicos no somos aparte, sino que vivenciamos precisamente lo que sucede común y corriente en la época que nos toca vivir, ¿no? Entonces he aprendido mucho, no solamente del maestro Sinisterra, sino de la ciudad de Cali, inclusive del Valle del Cauca, porque también recalco de que desconocemos realmente nuestra historia. Por lo menos aquí en Cali, yo muchas cosas que desconocía, y que gracias al interés de conocer
más a fondo la música y a este compositor he aprendido de la misma ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces ese ha sido como los últimos proyectos que he estado haciendo. Incluso el que acabo de culminar nada tiene que ver con la guitarra, sino más bien con el repertorio original del maestro Sinisterra, que escribió para los grupos que él tuvo en su época. Tuvo un quinteto y también tuvo una orquesta. Y esa orquesta, pues no pensemos que era una orquesta sinfónica, sino más bien una orquesta como de cámara, que era con la que tocaba precisamente en cualquier tipo de evento social, ya sea porque tocaban en el Carnaval de Cali, ya sea porque se hacía la inauguración, o un banquete, o un cumpleaños, o simplemente porque era una serenata. Interesantísimo ese trabajo, maestro. ¿Y dónde podemos adquirir este o sus trabajos, sus diferentes trabajos? Bueno, ¿Con digamos, usted las directamente? publicaciones sí, las de guitarra, pues pueden comunicarse conmigo. Yo tengo los libros impresos, de los cuales en el momento tengo dos, que son una publicación que se hizo hace unos 12 años tal vez, en la cual incluyo obras de Luis Antonio Calvo, una versión que hice con una especie de paráfrasis sobre dos cumbias, que son Yo me llamo cumbia y Colombia tierra querida, y luego vienen ya composiciones propias. Ese libro se llama Arreglos y composiciones para guitarra y ensambles de guitarra, Panorama musical colombiano, volumen 2, porque el volumen 1 ya se acabó hace muchos años. De estas obras que dije Sinisterra, también hice una publicación de la cual hice una selección de 10 obras de este maestro y las adapté a la guitarra. Ese repertorio lo pueden ver y escuchar en YouTube, en mi canal personal, Gustavo Niño, guitarrista, compositor, y que se volvió también un proyecto. O sea, además de la adaptación, la publicación y hablar un poco del contexto, digamos, de la música en un folleto o en un libro, decidí hacer de cada obra un video. Y esos videos tocan principalmente estudiantes de Bellas Artes o del conservatorio, como brindando precisamente la oportunidad de mostrar pues a estas nuevas generaciones de guitarristas, ¿no? Ese video, además de mostrar pues al muchacho o al estudiante que está tocando, traté de relacionarlo con algo de la ciudad. Entonces ha sido muy bonito también porque yo digo, me he levantado en unos lugares que a veces pueden ser complicados de que se los presten a uno para hacer una grabación, entre ellos la Plaza de Toros, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy simpático pensar que cuando ya mostré la idea de hacer el video de un paso doble en esa sala, en ese escenario tan grande, me dijeron, genial, ¿cuándo lo hace? Entonces fue muy bonito cuando ya fuimos el día de la grabación y nos abren las puertas de la Plaza de Toros como si fuéramos las estrellas. Obviamente estaba vacía, pero toda una Plaza de Toros para hacer un video a un guitarrista. Digamos, ahí el soporte importante era la historia de esa plaza y la historia de la obra dentro del contexto precisamente de Cali, más o menos entre 1920 y 1930, ¿no? Ya que usted ha tenido contacto con jóvenes en el Conservatorio Antonio María Valencia, nos gustaría saber usted qué le dice a estas nuevas generaciones que quieren comenzar con la vida musical, que se metan en el mundo de la música o que no lo hagan, ya que es muy difícil. Wow, bueno, yo tampoco tengo la autoridad para hacer como ese tipo de apreciaciones como tal vez radicales, ¿no? Yo pienso que lo que uno debe hacer en su vida es primero identificarse qué es lo que le apasiona realmente, ¿no? Digamos que el arte sí vive mucho como esas pasiones, ¿no? No sé, ni tampoco quiero criticar ni dar una justificación o algo acerca, pero pues yo no sé si un contador tenga esa pasión por decir, no, es que quiero hacer todo no sé qué, ¿no? Tal vez sí, ¿no? Porque pues igual es un conocimiento, ¿no? Pero digamos como estas ramas artísticas se vive mucho como de la pasión, y más aún en la música, ¿no? Que es como directamente con la emoción de la persona.
siempre que se está, digamos, en el momento de la actividad directa artística, o sea, tocando, ¿no? Sin embargo, también a partir de la docencia se puede mostrar esa misma pasión, ¿no? Usted puede ser un excelente docente y precisamente motivar a las personas a que conozcan y tal vez se dediquen a este arte de la música, ¿no? Entonces yo diría que principalmente es eso, o sea, identificar si realmente la música le apasiona como una forma de vida, ¿no? Porque yo diría que ninguna profesión es fácil y no, nada lo tiene garantizado, ¿no? Obviamente al comienzo cuando yo decidí estudiar música hubo muchas personas que yo no diría descaradamente, sino más bien como por ignorancia de decirme, oiga, pero estudie algo en serio, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, me veían horas y horas practicando ahí en las escaleras donde yo vivía, horas y horas sentado practicando. O cuento una anécdota que me pasó muchas veces en el IPC. Pues, digamos, yo me dediqué a estudiar en esa época solamente, o sea que todo el día estaba en función de eso. Y las mañanas yo la dedicaba era a practicar piano, ¿no? Entonces yo llegaba al IPC entre las 8 de la mañana y hasta las 11:30, más o menos, y solamente estudiaba piano, ¿no? Entonces algunas veces yo bajaba, algún momento pues a descansar a la cafetería, y recuerdo alguna vez que dije, "Oh, es que me siento un poco cansado, ¿no? O sea, hice así estos movimientos de brazo, ¿no?" Y una secretaria me diciendo, pero es que usted no ha hecho nada, o sea, ¿cómo así que está cansada? Llevaba más de 2 horas 30 practicando, y entonces para ella eso era como perder el tiempo, mientras que yo estaba enfocado era en otra cosa de no solamente aprender el repertorio, sino que me dedicaba, digamos, como a aprender sobre la armonía o no sé qué, ¿no? Mejorar la lectura a primera vista del instrumento, ¿no? Conocer los colores, porque me encantaba quitarle la tapa que protegía pues las cuerdas y sentir ese piano, esa resonancia de ese instrumento que igual me encanta que la guitarra, ¿no? Entonces al principio hubo muchas personas que no me cuestionaban porque yo estaba convencido que yo quería ser y hacer, digamos, de la música mi forma de vida, ¿no? Sí. Fueron muchas horas o han sido muchas horas de estudio con la guitarra, bueno, diferentes instrumentos, ¿no? Ya que tocó el piano, todos igual tenemos que estudiar piano, bajo también ha tocado, guitarra eléctrica, han sido muchísimas horas de estudio, pero a razón de eso, o no sé si estoy equivocada, usted ha sido afectado por la distonía focal. Entonces, nos gustaría saber qué recomendaciones previas para los músicos, cualquier músico, no solamente guitarrista, debemos tener, qué precauciones para no llegar a ser afectados por esto. Cuéntenos su experiencia con esta, ¿cómo se diría ahí? No muy buena experiencia en la música. Claro, pues igual, como todos somos humanos, ¿no? Cada quien tiene su propia condición física, ¿no? Tal vez unos tendrán, digamos, más soporte hacia el dolor, otros tendrán más flexibilidad en sus articulaciones, tal vez tendrán, digamos, más resistencia de poder estar sentado más tiempo, menos dispersión de distracción. En fin, ¿no? Cada quien tiene su propia condición humana porque es normal, ¿no? En el año 2007, finalizando el 2006, en este apartamento donde vivo, pues prácticamente estaba como recién pasado, ¿no? Y yo mismo lo fui adecuando, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que pasé mucho tiempo también utilizando mis manos y mis brazos, pues colocando cosas, entre ellas pues abriendo huecos para colocar chazos, armando estanterías, todo eso, ¿no? Y también fueron muchas horas, ¿no? Entonces, más o menos llevaba unos 3 o 4 días así dándole, colocando tornillos y colocando cosas, y sí se sentía pues bastante agotado los brazos, ¿no? Y cometía el grave error de en la noche ponerme a practicar la guitarra, ¿no? Digo grave error, ¿por qué? Porque más o menos tal vez al cuarto o quinto día, que una mañana dije, no, hoy no voy a hacer nada de eso, sino que me voy a poner a practicar.
Y resulta que la mano derecha no me respondía de la misma manera, sino que sentía de que el dedo índice, o el dedo, sí, índice, se iba hacia arriba y en algunos movimientos el dedo anular se trataba de contraer, es como engatillarse, ¿no? O sea, pero sucedía con algunas combinaciones de digitación, ¿no? Entonces, claro, el primer impacto es horrible, porque ¿cómo así que esto no me está saliendo si ayer me salía, ¿no? O sea, y eso fue de un día para otro, ¿no? Y volvía y intentaba y me sentía muy incómodo, no me salía, ¿no? Entonces la primera reacción fue que yo estaba en mi casa y me fui para el conservatorio a mostrarle a un compañero, ve, mira lo que me está pasando, yo no sé qué me pasa, ¿no? O sea, fue el impacto es bastante agresivo para uno, ¿no? Y eso siguió y la mano ya no me respondía de la misma manera. Mejor dicho, lo que me salía ya no me salía, muchas cosas, ¿no? No quiere decir de que no pudiera tocar completamente, sino que eran algunas combinaciones de movimientos, ¿no? Y eso se dio precisamente como a ese estrés de tensión de estar haciendo una actividad física diferente a la de estar haciendo, digamos, la práctica instrumental, ¿no? En donde estaban implícitos como cierta cantidad de movimientos que tal vez pues tensionan o tensionaron pues muchos músculos y tendones y bueno, en fin, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años, hace 18 años me pasó eso. Y pues hace 18 años la información que había tanto en internet pues era, mejor dicho, un porcentaje mínimo, unos cuantos videos relacionados. Recuerdo mucho un video de un guitarrista eléctrico argentino que comentaba y él mostraba sus movimientos, era más que todo en la mano izquierda, ni siquiera en la derecha, como esos dedos pues se le retorcían y él no los podía controlar. Habían algunos videos de violinistas, de más que todo vientistas, trompetistas, flautistas, ¿no? Y claro, eso se vuelve peor porque es como una película de terror que uno está viviendo realmente, ¿no? Porque la mano no me da, ¿no? En fin. Y yo trataba de hacer, por ejemplo, el estudio 1 de Villalobos y no me salía, o sea, eso era un enredo porque se me complicaba mucho cuando llegaba la combinación medio anular entre la segunda y primera cuerda, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lanzaba el dedo anular y no le daba la cuerda, ¿no? Entonces peor, más me tensionaba porque yo buscaba la manera de qué es lo que pasa, ¿no? En fin. Entonces, sin embargo, yo no dejé de tocar. Yo le digo a la gente, y fui más descarado que en 2 años hice 3 discos. O sea, entre 2007 y 2009 u 8 hice 3 discos, ¿no? Bueno, entonces continúo la cuestión de que a pesar de que estaba sufriendo ese problema en la mano derecha, yo pues, digamos, tenía ya programado hacer la grabación de 3 CDs, ¿no? Uno que se llama Facetas, sobre compositores colombianos, otro que se llama Contraste Latino, que es compositores latinoamericanos, y también tenía programado la grabación de un concierto para guitarra y orquesta de cuerdas, una alianza que se hizo entre el Conservatorio del Tolima y el Conservatorio Antonio María Valencia. Entonces imagínense, semejantes compromisos yo con ese problema de la mano derecha, ¿no? Entonces yo le digo a la gente, pues mira, con mi acento bayuno, ¿no? Mira, pues realmente lo que no me salía, lo cambiaba. Buscaba otra digitación que me resolviera, digamos, el pasaje, así no fuera igual, pero que sonara similar, ¿no? Entonces muchas digitaciones que estaban incluidas, digamos, el medio anular, yo las bajaba simplemente con pulgar índice medio. O sea que se generó mucha habilidad del movimiento del dedo pulgar para suplir algunos movimientos que no me funcionaban, ¿no? Y si el arpegio no me salía hacia arriba, pues lo hacía hacia abajo, cosas así, ¿no? O si no sé qué, o sea, vuelvo al cuento de tener un sólido conocimiento de la música para uno llevar a cabo soluciones bastante prácticas que no deformen o modifiquen el contenido musical, sino que simplemente usted lo hace porque a usted no le funciona, pero entonces como no le funciona no lo puede hacer, no, hágalo a su manera, pero es más, podría ser un aporte para otros guitarristas que tal vez digan, no, es que eso no me sale, pero uy, esa solución me gusta y la voy a aplicar, ¿no? ¿Sí? Entonces, es buscarle soluciones al problema de esa manera. Sin embargo, yo seguía en la idea de que a ver qué es lo que pasa con mi mano, y puedo dar fe que después de 18 años yo ya no volví ni a pensar en la mano derecha, simplemente yo volví a tocar.
hay unos movimientos que son complejos, porque ahí van a haber siempre movimientos complejos para cualquier guitarrista, ¿no? Y para cada quien, porque cada quien tiene sus habilidades. Desafortunadamente, un año después de la pandemia, hablando en el 2021, y yo diría que también ese hecho histórico de uno estar encerrado y yo estar en este cuarto horas y horas dando clase y no salir y no sé, ahora me dio fue en la mano izquierda. Lo simpático es que es en los mismos dedos. Dedo 3, 4 y dedo 1 o dedo meñique anular y dedo índice, ¿no? Y muy similar a lo mismo que acabo de contar. Aquí la tendencia es estos dedos a engatillarse y este dedo a ponerse rígido hacia arriba, dependiendo de la combinación de la digitación, ¿no? Duro, porque cuando yo empecé a sentir lo mismo, dije, no puede ser otra vez, pero eso es increíble, ¿no? Volver a pasar por el mismo proceso de regularse, qué es lo que sucede, porque me siento cansado. O sea, yo pienso que cuando el cuerpo te hace una alerta, hay que prestarle atención, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y si se vuelve constante, sobre todo, ¿no? Porque a veces uno le puede doler el cuello o el hombro porque pues durmió mal, por ejemplo, ¿no? Y no por eso ya tienes que ir inmediatamente a un médico. Pero si eso es una constante, es bueno como se dice aquí, pararle bolas, ¿no? Y tener una asesoría profesional. En ese tiempo yo me he asesorado de 2 personas, entre ellas ha sido un fisioterapeuta y un médico de medicina alternativa. Pero sin embargo no es por ahí el cuento. Pienso yo que es más uno mismo, encontrar qué es lo que sucede, dónde está la tensión, cómo se sienta, cómo respira, cuál es la posición del instrumento, ¿no? Si ese impacto realmente de la hora que está tocando es la que le genera ese estrés, entonces puede ser de que déjela un tiempo y busque otro repertorio que tal vez le funcione y eso le dé como una satisfacción de que estoy como volviendo a tocar, ¿no? Entonces el consejo es tomarse el suficiente tiempo, tanto corporalmente como mentalmente, para enfrentar determinado tipo de repertorio de acuerdo al compromiso que tiene con él mismo. ¿Cómo así? En cierta época, pues tuve mucha actividad como guitarrista solista, ¿no? O sea, afortunadamente me salían como varios contratos, ¿no? Y tras de eso también el compromiso de la docencia, también coincidía mucho con una faceta que quería seguir explotando, que era cantar, compromisos con la guitarra eléctrica, un grupo de rock, ¿no? O sea, tenía una agenda como bastante activa, ¿no? Y a veces me sentía un poco como asfixiado de, quiero como descansar, pero tengo el compromiso de, y ese compromiso te hace que uno, no, es que tengo que practicar y tengo que practicar y que tengo que practicar, no estar como en función de eso, y se genera un determinado estrés, ¿no? En que pues, el cuerpo tal vez en algún momento te puede estar diciendo, oiga, tiene que detenerse, ¿no? Y eso lo he tomado en este momento, o sea, en diciembre, que incluso estuve tocando más bajo eléctrico, como buscando más bien como otra información un poco diferente al de la guitarra, pero sentía mucho cansancio en esta parte del brazo, o sea, uno de los músculos que están implicados en el manguito rotador, ¿no? Y yo terminaba de tocar y wow, o sea, es como si hubiera hecho pues 1000 repeticiones de pesas o algo así, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? Y también me apareció luego un dolor aquí en la articulación, no sé qué número sea, del dedo índice, ¿no? Y que estaba implicado el dedo pulgar, o sea, había mucha tensión acá, ¿no? Yo digo que eso son tensiones que vienen acumuladas tal vez desde hace muchos años, ¿no? Sí. Entonces en la cual el cuerpo me está diciendo, oiga, deténgase, ¿no? Pare un tiempo. ¿Mm? Mire, haga otro tipo de actividad con sus manos, con sus brazos, ¿no? Sí. Entonces, ese podría ser un consejo, ¿no? ¿Cuál? Si su cuerpo le está indicando algo constantemente, escúchelo y póngale atención y busque una asesoría de alguien profesional, ¿no? Sí, y qué curioso que la primera vez que le dio no fue ni estudiando música, fue haciendo labores domésticas. Exacto, pero ese agotamiento físico, porque de todas formas el hecho de tomar un taladro y abrir sobre todo en este tipo de pared que es de cemento comprimido, ¿no? A veces es muy fuerte porque
me encontraba que metía, ay, perdón, esta señal, metía el taladro y lo estaba pues haciendo, y había una piedra, ¿no? Entonces, con toda la fuerza pues para abrir el orificio para Claro, y después de estar así cansado se sentaba a estudiar guitarra. Entonces, y en la noche, fue duro. Entonces, y sentía ese agotamiento, pero no, es que, y ese compromiso con, no, es que tengo que practicar porque tengo que practicar, ¿no? A veces es una obsesión también. ¿Actualmente cómo se encuentra? Con relación a la distonía focal, Sí. pues llevo como 3 meses sin realmente practicar la guitarra con la constancia que lo hacía, ¿no? Ajá. Entonces, Está todavía en el proceso de recuperación. yo le llamo como más bien dejar que el cuerpo se relaje un poco, porque no es que se me vaya a olvidar tocar la guitarra, porque yo llevo 40 años tocando la guitarra, sería absurdo, ¿no? Sino como dejar, como que tengo el compromiso de practicar, porque yo he sido uno de esos de que, no, es que tengo que practicar y practicar y practicar, ¿no? Sin embargo, muchas veces decir, yo para qué practico tanto si no tengo algún compromiso para tocar, ¿no? Así sea con uno mismo, ¿no? Entonces, como no lo tengo en este momento, porque yo diría que llevo casi 3 años inactivo dando conciertos de guitarra, ¿no? A pesar de que me han salido algunitos, pero no tocar una hora, ¿no? Sino tocar entre 20, 30 minutos y he dicho voy. Entonces con el instrumento sí lo he dejado, digamos, como de descansar, digamos, el cuerpo frente al instrumento. Sí tengo que tocar obviamente en las clases, ¿no? Porque pues, tengo que tomar la guitarra y tocar, ¿no? A veces los estudiantes me han dicho, uy, profe, pero es que ya no se le nota tanto, ¿no? Como hace tal vez 3 años, ¿no? Hasta ellos mismos se sienten, me muestran como su alegría de que, si ve lo que está haciendo, ¿qué? Pues mire ese movimiento que no le salía, ya le está saliendo otra vez. No, ve, es cierto, ¿no? Ay, qué bueno. Es más, hace 8 días exactamente me tocó quedarme en el conservatorio en la noche porque estaba de jurado en un examen de grado. Entonces, incluso se me había olvidado. Yo ya me iba a venir para la casa cuando recordé, entonces me tocó quedarme. Y en la cafetería es usual que los guitarristas se pongan a estudiar del conservatorio, ¿no? Sí. Entonces me senté, estaba algo en estudiante y simplemente tomé la guitarra y toqué tal vez 1 hora, tal vez, ¿no? Y ellos aterrados de que, pero es que usted qué, o sea, ¿cuánto lleva sin tocar? No, como 3 meses, no tengo ni callos, le mostraba los dedos, ¿no? Entonces me decía, pero está tocando, ¿no? Yo, pues sí, ¿no? Yo le decía, pero es que sería imposible que no pudiera tocar si llevo tantos años tocando la guitarra y eso está ahí en la memoria. Tal vez hay cosas que sí se olvidan porque es normal, pero casi todas las horas que empezaba a tocar las recordaba bien, ¿no? Algunas cosas obviamente no me salían por falta de práctica o porque el movimiento estaba difícil por la misma dificultad que tengo en este momento, ¿no? Bueno, maestro, para ir finalizando, nos gustaría que nos contara sobre los instrumentos que han pasado por sus manos. ¿Cuáles han sido sus compañeras en este camino musical? Yo creo que tiene un historial largo. Bueno, algo que tengo que decir es que no soy como apegado a las cosas materiales, así le vaya a doler a más de uno, pero para mí la guitarra es una cuestión material, ¿no? Sí. Sí, un objeto. ¿Qué quiere decir esto? De que, pues, obviamente aprecio mis instrumentos, pero si decido salir de ellos, simplemente los vendo, ¿no? O sea, no tengo ese apego de decir, ay, es que este es mi bajo y este es el... No, la verdad es que no, o sea... yo pienso que por mis manos han pasado, muchas, tal vez unas 300 o 400 guitarras, porque también las he negociado. Ajá. También he tomado como la misión de muchos de mis estudiantes, inclusive del Conservatorio de Tolima, que estuve en un periodo de 9 años, entre el año 2002 y 2011, que es que una forma de colaborar o de impulsar al estudiante es ayudándole a que consiga un buen instrumento. Entonces muchas veces yo compro los instrumentos y simplemente se los doy al estudiante, y me los va pagando como pueda, ¿no? Entonces yo diría que casi el 90% de los que han sido mis estudiantes, sus guitarras es porque yo se las he ayudado a conseguir, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque conmigo lo hicieron también, ¿no? En mi época de estudiante. Hubo personas que sin ningún interés, sin ningún prejuicio, simplemente yo les comentaba tal cosa y me decían, no, listo, yo te colaboro, ¿no? ¿Qué necesitas?
No, pues ir al almacén y hablar con la persona y a ver si me lo deja el instrumento comprar o de qué manera vamos. Entonces, es como una forma de retribuir a esas personas que me colaboraron. Ahora yo sigo como con esa cadena de favores, llamémosle de esa manera, ¿no? Entonces, pero actualmente tengo tal vez unas que como 12 guitarras, más o menos, pero todas son diferentes. Tengo 3 guitarras eléctricas, tengo una guitarra eléctrica de jazz, tengo como 3 electroacústicas, tanto de cuerdas de nylon como cuerdas de acero. Tengo una guitarra del periodo romántico original de más o menos 1850. Tengo 2 guitarras clásicas, tengo una guitarra de copia hecha por un luthier bastante excelente que se llama John Bastidas, que hicimos un proyecto de, bueno, mira que yo tengo estos planos de esta guitarra. Es más, esa guitarra la mandé a hacer cumpliendo con la idea de tocar el repertorio de Sinisterra con un instrumento supuestamente relacionado con la época, ¿no? Entonces el maestro Bastidas, alguien le había regalado un libro con unas copias de los planos de muchas guitarras históricas, entre los cuales se encuentran el plano de la guitarra 1850 de Memo Torres, ¿no? Entonces se hizo esa guitarra, quedó espectacular y me gusta porque es como eso, ¿no? O sea, como suena esta guitarra, pues la idea sería una guitarra que tuviese toda esa cantidad de años, pero no, o sea, con los planos se logró un excelente instrumento. También tengo varios bajos eléctricos y acústicos porque igual me gusta seguir tocando el bajo. ¿Alguna en especial de lo que ha pasado en su vida? ¿Alguna guitarra que haya sido especial para usted? Claro, yo diría que la guitarra histórica, ¿no? La guitarra francesa de 1850, porque pues, es un instrumento de la época que pasó por muchos luthiers para su reconstrucción, porque lo único malo que tenía era que los aros laterales, pues, bueno, los aros de la guitarra estaban rotos, ¿no? Estaban quebrados. Porque quien me la vendió, digamos, esa guitarra estaba puesta por ahí en un garaje, como colocada pues como si fuera un estorbo, ¿no? Pero para mí pues era una joya, ¿no? Claro. Entonces esa guitarra suena muy especial, ¿no? Digamos que sí le tengo como ese cariño y tal vez es la que yo nunca vendería. Ah, bueno, entonces sí hay una que sí lo conquistó. Pero por ese lado, ¿no? Por la idea de que es una guitarra histórica, como suena, ¿no? Y que sirve, y la tomo también como ejemplo de que, mira, esto es una guitarra bastante antigua que tiene estas características, pero mire cómo suena, ¿no? Sí. Con ella he realizado varios videos tocando precisamente repertorios originales, escritos en Colombia, entre 1830 y 1850, como una referencia, digamos, un poco más cercana de cómo sonaría esa música tocada con esos instrumentos de esa época, ¿no? Como lo dije desde el comienzo, pues la música es una pasión y pues uno le invierte a sus pasiones, ¿no? Pues ese es un ideal. Sí. Bueno, para finalizar la pregunta del día, ¿qué es para Gustavo Niño la música? Wow, pues bastante difícil de responder. Para mí, o sea, en mi caso es mi forma de vida. Yo vivo 100% en y de la música. Entonces, tanto desde la parte, digamos, como instrumentista, también desde la docencia. Y últimamente, digo que para mi fortuna, mi faceta como arreglista y compositor ha ido tomando como bastante auge. En este momento estoy trabajando en el montaje de mucho repertorio de la banda departamental del Valle, más que todo como, yo le llamo arreglista, sino más bien como versionista, en proyectos bastante grandes. Han valorado mucho mi trabajo desde ese aspecto y yo diría que ese nuevo logro, porque lo tomo como un logro, es el cúmulo precisamente de toda esta experiencia que he estado contando, ¿no? Desde la niñez con el contacto de la guitarra a través de esa cantidad de músicas, tanto colombianas como extranjeras, ¿no? Digamos, mi experiencia tocando el bajo eléctrico en músicas caribeñas, ¿no? Salsa, cumbias, porros, no sé, boleros, ¿no? Todo eso. La misma experiencia ya directamente con el rock y sobre todo el heavy metal, el hard rock, ¿no? Y tocar el instrumento, ¿no? Todo eso. Luego entrar en el contacto con la música, digámoslo, clásica o académica a través de la guitarra y con el piano, ¿no?
porque yo no tocaba piano, yo aprendí a tocar piano desde los 18 años aproximadamente, es cero, pero pues la misma pasión que tuve sobre el instrumento y la música me llevó a que, pues yo no digo que yo no soy pianista porque yo no doy conciertos de piano, pero toco piano, ¿no? Y tengo varios teclados, inclusive electrónicos. Y que también la misma docencia, porque llevo más de 25 años como docente, le permite a uno, pues por lo menos en mi caso, es como de estar investigando, innovándose uno mismo en la elaboración misma de los programas de estudio, como también que voy a enseñar que sea interesante para las nuevas generaciones. O sea, estar como actualizado, pero a la vez convencer, o no convencer, sino mostrar todo lo que ha existido para tener un referente de que, mire, es que este es el resultado de toda esta evolución, ¿no? Algo interesante que me ha dicho este director de la banda departamental es que, mire, es que usted tiene un gusto por el color instrumental bastante interesante, porque hace 2 años se tocaron 2 conciertos para marimba y orquesta, pero yo los adapté a la banda y sonaban muy bien, quedaron chéveres, digámoslo de esa manera, ¿no? Y él me decía, pero ¿cómo hiciste para pasar esto aquí a esto? No, pues no sé, es como el color, y la guitarra tiene esa facultad, ¿no? A pesar de que es un instrumento de 6 cuerdas, pero cada cuerda es como una personalidad y uno puede encontrar los colores de la armonía, del mismo color que da la cuerda, dependiendo del contexto sonoro de la obra, ya sea histórico o por el mismo contenido musical, ¿no? Entonces me decía así, yo le decía, pues mire, es que uno de los grandes orquestadores o muchos músicos han sido buenos guitarristas, ¿no? Por ejemplo, Berlioz. Pues a pesar de que no se conocen obras originales de Berlioz, no sé, yo las desconozco, pero él tocaba era guitarra, ¿no? ¿Sí? El mismo Schubert también tocaba era guitarra, ¿no? Y gran parte de su repertorio lo escribió fue en la guitarra y no en el piano. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Ha sido para mí un gusto, un placer tenerlo acá en el canal. Esperamos que siga con esa labor tan hermosa de composición, de guitarrista, de pedagogo, de investigador, que le ha dado y le ha aportado mucho a la guitarra colombiana, a la música en general. Y bueno, espero que en algún momento nos podamos reunir nuevamente. Y muchísimas gracias desde aquí, desde Bogotá hasta Cali. Un abrazo. Bueno, igual a ti, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, y si la gente quiere entrar en contacto conmigo para alguna asesoría o si quieren adquirir, digamos, mis libros, pues con mucho gusto. Muchas gracias, maestra Ginette. Dejaré todos los contactos en las descripciones. Bueno, maestro, un abrazo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, chao, gracias.